No hay plata para salarios, no hay plata para viviendas, no hay plata para remedios, no hay plata en el bolsillo de la gente, por eso cae el consumo en todos los indicadores y por eso cierran los comercios. El ministro Zafrán la semana pasada le puso números al ajuste en Misiones. 40.000 millones de pesos menos ingresan cada mes a la recaudación provincial debido a las medidas económicas de un presidente que decía ser especialista en crecimiento con y sin dinero. Este agujero fiscal golpea de lleno a los trabajadores asalariados y la paritaria en el municipio de Posadas es un ejemplo. Seguramente esta conciliación obligatoria va a terminar en un paro porque el municipio no cuenta con los recursos para pagar lo que piden los trabajadores. Lo mismo en la paritaria provincial, la semana pasada se informó 5.1%. Es triste. Los trabajadores municipales y provinciales deberían ganar mucho más. Nadie discute eso. Pero en un contexto de recesión, en un contexto de crisis económica, las matemáticas son las que gobiernan y no hay plata. La yerba mate es otro indicador de cómo se empobrecieron los misioneros. En los últimos años, en el 2023, un productor tenía que vender 2 kilos de hoja verde para comprar 1 litro de gasoil. Hoy tiene que vender 40 kilos de hoja verde para comprar 1 litro de gasoil. Claramente la desregulación de la yerba mate reventó la rentabilidad de los productores y el libre mercado solamente favoreció a los más poderosos. La semana pasada el combustible subió 3 veces, no en Misiones, en Argentina. Y estos son los que venían a poner fin a la inflación. Este año 2026 va a ser muy conflictivo, va a ser un año lleno de conflictos y todos aquellos que tengan responsabilidades van a tener que salir a poner la cara. Responsabilidades políticas, económicas y sociales. Y la protesta en SAMSA ya es un indicador de este clima. Y también es un ejemplo de la desidia de muchos funcionarios, porque este problema ya se detectó en el 2019. La legislatura provincial aprobó una ley para colocar filtros de aire en cada uno de los medidores y le ordenaba a Limas y a Leprac realizar esa tarea. Pasaron 7 años y nadie hizo y nadie controló nada. Hoy la empresa tiene 106.000 usuarios y tiene una tarifa mínima de 43.000 pesos. Lo que implica que si todos los usuarios pagaran la tarifa mínima, cosa que no es así, el ingreso mensual de la empresa asciende a un piso de 4.500 millones de pesos. Un piso de 4.500 millones de pesos. Con semejante suma, semejante monto económico, nadie se dignó a revisar si no le estaban cobrando de más a los vecinos de Posadas y de Garupá. Esto pasa porque hay demasiados funcionarios leyendo las noticias en internet, en los portales y que no salen a la calle. Funcionarios que esperan que el mal humor social se disipe recién para salir. Pero la paciencia de la gente tiene un límite. La gente está cansada de los vivos que se disfrazan de servidores públicos para hacer negocios personales desde un cargo en el Estado. Por esa razón, la reforma que lleva adelante en algunas áreas Hugo Pasalacqua es necesaria. Está quedando muy corta, muy corta. Mucha gente espera una reforma mucho más amplia. Pero la suerte de perestroika misionera es una obligación delante de tantos burócratas abulonados a la silla que creen que tienen el cargo eternamente. Aparecen solamente cada 4 años, piden el voto, hacen promesas que no cumplen y después desaparecen, se encierran. Esperan que Rovira, con alguna estrategia electoral y la ley de lemas, le resuelva las elecciones para volver a quedarse 4 años más abulonados.
Ese margen se está terminando y muy pocos son los que se están dando cuenta. Además hay muchas contradicciones en este gobierno, porque van al Congreso y votan todo lo que pide Milei y vienen acá puertas adentro y cuestionan el rumbo de la economía y el rumbo del país. Ese tipo de conducta erosiona la credibilidad que debe tener un representante del pueblo. La misma credibilidad que tampoco tiene la oposición, porque no tiene un proyecto, solamente ideas sueltas, como la que se presentó la semana pasada para eliminar el cobro de ingresos brutos en el arco, en la llamada aduana paralela. Curiosamente la presentó el diputado Amarilla, que es el mismo que pide aumento salarial para los policías y para los empleados públicos. Una gran contradicción de Amarilla que no explica cómo se resuelve. Por un lado, pide aumento de sueldo, pide que el Estado gaste más en salario y por el otro lado pide eliminar la única fuente de ingreso genuino que tiene la provincia en un contexto de caída de la coparticipación federal. Pero hace rato que la oposición no tiene un proyecto de provincia, solamente se cuelga del mal humor social y de alguna boleta presidencial como lo hizo con Macri en un momento y con Milei ahora. En ese escenario aparece la crisis de Caraguataí. El intendente Mario Peller, acusado de abuso sexual, pide licencia y asume en su lugar una concejal libertaria que hasta hace 5 minutos era parte del Frente Renovador y que llegó al cargo por la misma lista del intendente Peller. Si el intendente es responsable de lo que está acusado, tiene que caerle todo el peso de la ley sin ningún tipo de protección del gobierno provincial. Ahora, si esta denuncia es una estrategia política, como está sonando cada vez más fuerte en Caraguataí, puede llegar a comprometer a las máximas autoridades provinciales de La Libertad Avanza. Puede ser muy grave. Son los mismos que el año que viene van a disputar el poder con la renovación en toda la provincia. 2 cosas para decir de este tema. La renovación está en su peor momento y no tiene ni debe proteger a nadie. Y por otro lado, La Libertad Avanza debe dejar de mostrar las transfugiadas de la política como si fuera un logro. Debe dejar de festejar la llegada de concejales del radicalismo, del PRO o de la misma renovación como si fueran un hecho de la construcción política, porque no lo son. Se están comportando igual que la casta, igual que la vieja política que supuestamente vinieron a reemplazar. Los que venían a ponerle ética y moral a la política están comprando dirigentes y pagándole con cargos en organismos públicos nacionales. Este tipo de conducta, más temprano que tarde, se vuelve en contra. Y tienen que recordar una cosa: el que traiciona una vez, traiciona siempre. La política misionera está en un punto bisagra, no hay margen, así como no hay plata, no hay margen. Van a tener que hacerse cargo todos, poner la cara, porque el que no lo entiende de esa manera el año que viene se va a su casa, si es que llega al año que viene, si la paciencia de la gente no se termina antes.